Estimadas amigas y amigos, qué gusto saludarles. Y en verdad en esta ocasión agradecemos mucho porque se incrementaron muchísimo. Parece ser que les interesó mucho el reporte especial anterior acerca de los generadores de emergencia en stand-by. Esperamos seguir contando con la preferencia de su audición. En esta ocasión, como la parte decimocuarta de nuestra serie de reportes especiales acerca de los diferentes modelos de distribución de energía para aplicación en centros de datos, vamos a tocar el tema de lo que nosotros consideramos la piedra angular de la infraestructura crítica, los sistemas de energía ininterrumpible. El uso de un sistema UPS representa para la protección de consumidores sensibles en el sistema de suministro de energía normal en nuestro país, garantizado por la Comisión Federal de Electricidad, representa el hecho de que podamos garantizar su operación continua durante fallas de este suministro por parte de la CFE. La integración adecuada de un sistema UPS en el concepto de fuente de alimentación, como se describe en el diagrama de esta diapositiva, es de vital importancia para la disponibilidad de todo el sistema de suministro de energía. A continuación, tocaremos todos los aspectos generales relacionados con los UPS que deben considerarse en la planificación. En primer lugar, la selectividad para la función de conmutación, es decir, el switcheo, y protección junto con el sistema UPS. Las condiciones de desconexión relativas a la protección personal, según lo que determina la norma europea IEC 60364-4-41, en combinación con el sistema de UPS, es decir, cómo funcionan las protecciones eléctricas en combinación con los sistemas UPS. El otro tema a considerar es la factorización de la energía de cortocircuito, así como la propia corriente de cortocircuito para el bypass estático. La protección de la distribución principal del UPS para en un momento determinar o de alguna manera identificar posibles puntos sencillos de falla a la salida del UPS, en particular en caso de que el UPS se encuentre conectado en paralelo para aplicaciones de auténtica misión crítica. Veamos ahora cuáles son los dos principales sistemas operativos de energía ininterrumpible. Básicamente distinguimos entre sistemas los UPS dinámicos y los estáticos. Debemos tener en cuenta que el sistema también es en un sistema estático que utiliza un volante de inercia, es cuando se convierte en un UPS dinámico para suministrar cargas críticas a través del inversor electrónico en caso de problemas de voltaje. Los dos componentes principales de un sistema UPS dinámico son el motor de combustión interna y el generador, que están sincronizados como una unidad de máquina unitaria. De acuerdo con la norma DIN 6280-12, los consumidores críticos de energía son suministrados por el propio generador. Aquí tenemos el ejemplo básico de un UPS dinámico. En este caso, un Eurodiesel es la marca. En primer lugar, el número 1 es el propio motor diésel. El número 2 es el clutch electromagnético que permite activar la energía cinética, ya sea del volante de inercia, ¿sí?, o del propio motor diésel. El número 3 es el acumulador de energía cinética. Y el 4 es el equipo de sincronización. Los diferentes sistemas considerados como UPS dinámicos se describen en la norma DIN 6280-12 y se basan en el siguiente esquema de la descripción general de los sistemas UPS dinámicos adecuados como tal. Existen dos vertientes principales, los sistemas UPS dinámicos como unidad de máquina y los sistemas UPS dinámicos como unidad de máquina con motor alternativo de combustión interna adicional. En la parte izquierda de este esquema, de este diagrama,
tenemos cómo se divide el sistema de UPS dinámico como unidad máquina en sistemas UPS dinámicos con celda de almacenamiento cinético acoplada directamente y los sistemas UPS dinámicos con batería de almacenamiento o celda de almacenamiento cinética equivalente. En la parte derecha del esquema tenemos la división de los sistemas UPS dinámicos como unidad de máquina con motor alternativo de combustión interna adicional, en donde en la parte izquierda de este ramal tenemos los sistemas UPS dinámicos como grupo electrógeno en espera, es decir, como una planta de emergencia, sin interrupciones, es decir, aquí la diferencia de una máquina que funciona a través de un interruptor estático de transferencia es que en este caso no representaría ningún tiempo de interrupción, ya que empezaría a funcionar soportada por el volante de inercia que almacena la energía cinética. En la parte derecha de este esquema tenemos los sistemas UPS dinámicos como grupo electrógeno de reserva de arranque rápido, que sí tiene una interrupción, pero de muy corto tiempo, no los 15 segundos que habitualmente toma un grupo motor generador en stand-by para tomar la carga a plenamente. Ahora revisemos la vista esquemática de un sistema UPS dinámico que utiliza una combinación de motor diésel, volante de inercia y potencia generada por su propio generador. La unidad de la máquina tiene principalmente una baja energía cinética para salvar fallas de voltaje en el rango de milisegundos. Normalmente este rango se extiende a un tiempo definido mediante el uso de volantes de inercia como sistemas de almacenamiento de energía y o a una combinación de un banco de baterías. El tiempo del bypass asciende a segundos o minutos para atender los tiempos de bypass en el rango de horas. Un motor diésel también se puede acoplar de esta manera para salvaguardar la operación de manera continua. Para cubrir el periodo hasta que el motor diésel haya arrancado, los sistemas de almacenamiento intermedios, los volantes de inercia o el banco de baterías mantienen la fuente de alimentación del generador. Los modos de funcionamiento de los sistemas UPS dinámicos de acuerdo con el estándar que hemos repetido DIN 6280-12 permiten hacer algunas distinciones. En primer lugar, el modo de preparación activa, que representa un inicio rápido con breves descansos, de 2 a 500 milisegundos. El modo de continuo, suministro de carga aislado eléctricamente a través del UPS, de preparación inmediata sin interrupción. Modo de seguimiento activo, transferencias ininterrumpidas entre el suministro de la carga de la red normal y el suministro de carga del siguiente sistema UPS de preparación inmediata sin interrupción. Debemos tener en cuenta que esta clasificación no se correlaciona con la clasificación de los sistemas UPS estáticos, de acuerdo a la imagen que veremos en la siguiente diapositiva. Incluso en el modo continuo, el UPS dinámico puede depender de la frecuencia si el voltaje de la línea no se transforma en un voltaje de suministro independiente para el motor que utiliza un convertidor. Un modo de preparación activa no es factible para los componentes de tecnologías de la información y comunicaciones en el centro de datos, ya que los fabricantes establecieron la curva ITIC, como ya describimos en reportes especiales anteriores, dedicados a los principios básicos de la distribución de energía eléctrica en los centros de datos, en el que se describieron las condiciones de voltaje permitidas para la fuente de alimentación de los componentes de tecnologías de la información. Si bien esta curva se introdujo para equipos monofásicos de 120 volts que utilizan una frecuencia de corriente alterna de 60 Hz, también se utiliza para muchas otras series de productos en una forma similar en la actualidad. Entonces, revisemos la vista esquemática, en donde vemos en la parte superior los dos puentes de operación para tener siempre salvaguardada la energía hacia las cargas críticas. En primer lugar, el bypass manual que se utiliza para las actividades de mantenimientos programados. El bypass electrónico, que es el que permite tomar las cargas críticas en caso de que no se encuentre en tolerancia a la red de suministro eléctrico. Y en este caso tenemos al final, al lado derecho del
el diagrama las cargas críticas a suministrar. En el lado izquierdo, al principio, tenemos la red de suministro, pasando por el reactor externo, el reactor interno, que es el centro de la operación del sistema de conmutación de los UPS dinámicos. En la parte baja tenemos el motor diésel, el acoplamiento electromagnético, el volante de inercia, el rotor, el sistema de sincronización. En un inicio va a estar operando en aproximadamente 1500 revoluciones por minuto y al final, tomando la carga crítica a plena carga, estará operando aproximadamente a 2600 revoluciones por minuto. Revisemos ahora la tecnología más ampliamente diversificada a nivel mundial para soportar la infraestructura de respaldo crítico en los centros de datos, ya que para influir en el voltaje de alimentación, los componentes electrónicos de potencia que integran a los UPS estáticos, como los diodos, tiristores y transistores, actualmente los transistores bipolares de compuerta aislada, los IGBTs, son los que componen principalmente a los UPS estáticos. Dependiendo de la influencia ejercida, la norma IEC 62040-3 clasifica los sistemas UPS estáticos de acuerdo con la calidad del voltaje de salida del propio sistema UPS y el comportamiento en caso de fallas en línea. Esto se compromete de la siguiente manera. Veamos los tipos de fallas de línea y soluciones UPS correspondientes basadas en este estándar, el IEC 62040-2. Tenemos, en primer lugar, la condicionante de las fallas de energía, las que tienen una duración de menores a 10 milisegundos, que tienen un variador de frecuencia de voltaje más un dependiente de frecuencia. La solución de UPS es la clasificación 3, que es el modo de stand-by pasivo, que es completamente fuera de línea. También en este rango están las aberraciones provocadas por las fluctuaciones de voltaje en condiciones menores a 16 milisegundos. Los picos de voltaje es en la tercera línea de clasificación con líneas de tiempo de 4 a 16 milisegundos. Ahora pasemos a la siguiente clasificación. Las aberraciones provocadas por los bajos voltajes de manera continua con voltaje de interferencia y voltaje independiente es la clasificación 2, que son los UPS de modo interactivo de línea. En esa misma clasificación se encuentran las aberraciones provocadas por una línea de alto voltaje detectada. Pasemos ahora a la clasificación 1, que es el modo de doble conversión en línea, que son los más usados sobre todo para aplicaciones en centros de datos. Las clasificaciones que vimos previamente, la clasificación 3 offline y la clasificación 2 de modo interactivo de línea, son más bien los que se conocen comúnmente como no breaks, que se utilizan para redes, para computadoras personales, obviamente para aplicaciones de demandas mucho menores comparadas con un data center. Bueno, veamos ahora la clasificación 1, que en primer lugar la distorsión de voltaje son las oleadas de voltaje menores a 4 milisegundos, las descargas de rayos de maneras esporádicas, las distorsiones de voltaje en lapsos periódicos, los armónicos de voltaje de manera continua y las variaciones de frecuencia de manera esporádica. Entonces tenemos que estas tecnologías, de acuerdo a la norma EN 62040-2, representa que tienen una dependencia de la frecuencia y también cuentan con una solución de los fabricantes que es la protección contra rayos y sobretensiones, lo que se conoce normalmente como TVSS, Transient Voltage Surge Suppressors, de acuerdo a la norma IEC 60364-5-53. Revisemos ahora los diagramas de circuitos simplificados en los UPS estáticos que presentamos en la imagen de esta diapositiva, que demuestra que la
tecnología de doble conversión, los UPS dependientes de la frecuencia proporcionan una calidad de suministro para los consumidores de energía, es decir, para los dispositivos que más consumen energía en el circuito, que son independientes del sistema de alimentación eléctrica proporcionada por CFE. Con este tipo de tecnología tenemos que el voltaje se establece independientemente del voltaje de entrada del UPS, es decir, el voltaje a la salida del UPS es completamente independiente del voltaje que recibe el UPS. Es decir, al ser un sistema de doble conversión, se dice coloquialmente que se fabrica una nueva energía dentro de estos sistemas, ya que convierte, al denominarse doble conversión, convierte en primera instancia la energía de corriente alterna en corriente directa en la etapa de primera conversión, y en la etapa de segunda conversión ofrece un segmento de esta energía de corriente directa para, por medio de un cargador de baterías, alimentar el voltaje de flotación de dicho banco de baterías, y la otra parte la envía, la mayor cantidad de energía directa la envía directamente al inversor, que de esta manera alimenta la carga crítica por medio de una energía completamente nueva y rediseñada. Mientras que la frecuencia en la salida del UPS está vinculada a la entrada del propio UPS, en un circuito fuera de línea, BFD, tanto el voltaje como la frecuencia en la salida del UPS dependen de las condiciones a la entrada. Debemos tener en cuenta, para todos los tipos de UPS en la etapa de planificación de un proyecto, que las repercusiones de la entrada del UPS afectarán definitivamente la calidad de la distribución de energía eléctrica aguas arriba del UPS. Recordemos que los UPS, cuando manejan o no saben propiamente cómo manejar las distorsiones armónicas, representan una fuente de aberraciones que se regresa hacia la carga o fuente de alimentación. Recordemos que las corrientes armónicas son las únicas distorsiones que van en contraflujo de la corriente de alimentación normal y viajan de regreso hacia la fuente, en este caso de CFE. Veamos pues, revisemos este diagrama. Sistemas UPS con flujo de energía durante el funcionamiento normal. En la parte A tenemos a los sistemas UPS fuera de línea. En la parte B a los sistemas UPS interactivos en línea con un inversor de 4 cuadrantes. Y en el sistema C tenemos al UPS completamente en línea doble conversión, que en modo normal utiliza el rectificador y el inversor. Y en la parte baja tenemos diferentes sistemas donde tenemos la identificación de todos los componentes de estos sistemas de potencia electrónica. Entre otras cosas, los modernos sistemas de energía ininterrumpible nos ofrecen información vital de las condiciones de energía, dado que se desea una separación espacial, es decir, del espacio, de los componentes de tecnologías de la información de los componentes de la fuente de alimentación en el centro de datos. Generalmente se utilizan unidades UPS más grandes y de mejor rendimiento con una conexión de 3 fases y un sistema de doble conversión, que se denominan sistemas UPS en línea. Los sistemas que comprenden UPS y baterías deben acomodarse para soportar, por ejemplo, cargas muy críticas como quirófanos separados por cuestiones que incluyen las condiciones de distorsión electromagnética, ruido, mantenimiento, protección contra incendios y muchas más consideraciones que deberemos tomar en cuenta durante la etapa de planificación de nuevos proyectos. Para hacer mucho más efectiva las condiciones de respaldo de la energía por medio de un UPS, debemos pensar en las configuraciones de alta redundancia para sistemas de respaldo de alta criticidad. Para aumentar su rendimiento y mejorar la disponibilidad, se pueden utilizar sistemas UPS conectados en paralelo. Debemos tener en cuenta que con un número creciente de componentes, el desembolso para la implementación de estas tecnologías también aumentará.
y que la mayor complejidad del sistema puede causar nuevos tipos de fallas. Por razones de eficiencia de uso, la tasa de eficiencia del UPS dependiente de la carga también debe considerarse en el concepto de redundancia. Por lo tanto, una redundancia, por ejemplo, 2 más 1, puede crear una disponibilidad algo mayor, costos de mantenimiento mucho más reducidos y menores pérdidas en la operación que, por ejemplo, una redundancia 6 más 1. Aquí tenemos el esquema de estas configuraciones de UPS en paralelo. Desde hace un par de décadas están en tendencia en el mercado los UPS modulares, que pueden resultar muy importantes para la planificación de una fuente de alimentación confiable en el centro de datos, ya que cuentan con una capacidad de escalabilidad y rediseño lograda a partir de estos sistemas UPS modulares. Estos sistemas permiten la integración de módulos de extensión en un sistema existente cuando las demandas de rendimiento estén aumentando. Con este posible fin, un escenario final en estas aplicaciones ya debe estar disponible cuando comience la operación del centro de datos. A menudo se argumenta que los módulos de extensión pueden ayudar a reducir los costos de inversión inicial, es decir, ir creciendo de acuerdo a la demanda que realmente se vaya requiriendo. Además, la fácil escalabilidad y el intercambio rápido de módulos, el hot swappable, pueden reducir el periodo de falla del UPS en caso de una falla catastrófica, lo que aumenta la disponibilidad en comparación con una solución de cualquier UPS convencional. Ahora los niveles de disponibilidad en los sistemas UPS. En las soluciones modulares, debido al mayor número de componentes, su tasa de fallos pudiera resultar significativamente mayor. Pero dado que se puede determinar que se llamará al equipo de servicio de UPS en caso de falla de uno de los módulos o la falla simultánea en varios sistemas de módulos y que se seleccionó un programa de servicio con provisión de piezas de repuesto, prácticamente no hay diferencia en el gasto de tiempo para la resolución de problemas. De acuerdo a las pruebas que se han hecho en diferentes laboratorios como el Lawrence Berkeley Institute de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, nos entregan los siguientes resultados. La cantidad de disponibilidad de un UPS 1 más 1 simple moderno, es decir, un UPS paralelo redundante, tenemos que sería de 0.99999998. Un sistema UPS normal, stand-by, es decir, de posición unitaria, con disponibilidad no redundante, nos ofrece únicamente una disponibilidad de 99996510. Y un sistema UPS modular redundante 4 más 1 nos ofrece una disponibilidad 99999320. En cuanto a la relación de los costos, el análisis de las diferentes tecnologías nos ha llevado a diferentes hallazgos dependiendo de los escenarios de extensión para centros de datos menores. Para un sistema UPS redundante con una clasificación de potencia desfavorable, por ejemplo, unidades UPS de 50 kilowatts, se pueden calcular las ventajas monetarias que la mejor sería una solución modular. En contraposición, las soluciones UPS simples son más rentables si el UPS cumple mejor con el requisito de rendimiento, en el caso de utilizarlo a 40 kilowatts. En ambos casos, la diferencia de costos ronda el 10% entre uno y otro. Con todo, el número de unidades UPS no debe de ser demasiado alto y debe de estar razonablemente distribuido. Los aspectos importantes del uso de UPS que desafortunadamente no se pueden tener en cuenta fácilmente en las evaluaciones de disponibilidad son la calidad del producto y los servicios que ofrecen los fabricantes, tanto al tiempo promedio entre fallas, MTBF, como al tiempo promedio de inactividad, MDT. Pero para un MDT más incrementado, no solo el tiempo de inactividad del UPS es
un factor, sino que debe considerarse también el tiempo real hasta que todo el sistema vuelva a funcionar por completo, que se conoce como tiempo promedio de reparación, MTTR. Esto puede resultar en periodos mucho más largos de fallas operativas completas frente a enlaces complejos entre el hardware y el software y sistemas de virtualización de gran alcance que únicamente el tiempo para solucionar una falla en los UPS. Estimadas amigas y amigos, les agradecemos la paciencia por escuchar nuestra disertación acerca de las diferentes tecnologías de UPS y su aplicación para la operación de respaldo de infraestructuras de respaldo crítico en centros de datos. Nos vemos la próxima semana en el reporte especial donde empezaremos a disectar las condiciones de la discriminación y derivación de circuitos dedicados al respaldo de infraestructura crítica. Hasta la próxima semana.